Desde la noble y culta Villa Republicana Santa Rosa de Viterbo, transmite Armonía Universal FM Estéreo, HKD 73, 98.6 MHz, Cultura para el Nuevo Milenio. Desde el Templo de la Palabra, en la provincia del Tundama, Santa Rosa de Viterbo, se origina Eco Día Logos. Una ventana abierta al conocimiento de la naturaleza y del ser humano, como portador del poder decisorio de su existencia. Domingos 8:30 de la mañana, en Armonía Universal, Cultura para el Nuevo Milenio. Los esperamos. Estando aquí nuevamente con sus mercedes, con todos nuestros oyentes, desde la cabina de transmisión, frente a este micrófono, estando extasiados por la magia maravillosa que Dios ha puesto en el ingenio de algunos hombres que han inventado estas formas de poder llegar hasta su casa, sentado desde aquí, desde una cabina, y poder estar a través de un receptor llamado radio, entregando a todos nuestros oyentes las palabras que vamos aprendiendo, que nos van enseñando aquellos que se han convertido en maestros, en profesores, en instructores, en aquellos que nos han entregado cada día de la porción de la sabiduría que dentro de ellos una gran fuerza llamada Dios ha entregado, para que así nosotros entreguemos a cada uno de nuestros oyentes con el amor, con el deseo y con el gusto de que estas palabras lleguen y penetren hasta lo más profundo de todos sus seres o hasta lo más alto de sus existencias, y así sean y andemos todos en común unidad en estos Eco Día Logos. Sea este pues el saludo de bien llegada para todos los que nos oyen y para todos los que nos oirán y para todos aquellos que cada día se acercan más y más a esta frecuencia. En este día, en Eco Día Logos, les acompañamos Isaí Jairo Botero y Cal Velázquez. Bien llegados. Hoy en nuestro programa tendremos lo siguiente preparado para todos nuestra amable audiencia, para los mejores, para todos los que a través de estos días de emisión nos han ido acompañando, para todos aquellos que se están acercando un poco más a la verdad, al conocimiento de las cosas de la ciencia, de las cosas de Dios, de las cosas de la naturaleza, de las cosas de la ecología que tiene que ver con su propio cuerpo, que tiene que ver con todo lo que nos rodea. Una forma de ecología de pronto novedosa para algunos, de pronto en la cabeza de otros simplemente se está despertando algo que ya ellos sabían, pero que simplemente tenían allí guardado. Para todos ellos hablamos desde aquí, desde este programa que preparamos cada 8 días, para que sea entregado, para que sea dado, para que sea llegado hasta sus hogares. Hoy, en Ecodiálogos, tendremos en Ecología Humana, algo que veníamos hablando, un tema que teníamos desde la semana pasada, que era la disposición de basuras. Hoy hablaremos de por qué la basura crea violencia. Hoy que nuestro país está sumido en una extremada violencia, que Dios quiera que pase, que estos malos días no se queden por mucho tiempo, sino que sean solo el reflejo de los mejores días que vendrán, que van a ser pronto. Vamos a enseñarles cómo desde su casa, desde sus hogares, todos podemos ser partícipes de un proyecto de paz, todos podemos ser partícipes de la tan anhelada paz que necesitamos para nuestra desangrada Colombia, para todos los habitantes de este país, para todos nuestros hermanos, porque todos somos en común unión una familia. Eso hablaremos hoy en Ecología Humana, las basuras como forma de violencia. Hablaremos también en Hablemos de los elementos. El doctor Isaí Jairo Botero nos hablará y nos
seguirá el recuento teocientífico que trae sobre los días de la creación, hoy haciéndonos un recuento de cómo ocurrió el sexto día de la creación y qué fue lo que sucedió cuando el hombre apareció sobre la esfera y todas las implicaciones que los científicos de pronto no han visto, pero que sí han visto y que lo han escrito en otras formas y hoy en forma clara y sencilla, haciendo una unión, una común unión entre la ciencia y entre la teología en una forma que se llama teogenia, seguirá hablando de este tema. También en Noticias Ecológicas tendremos, para seguir con la secuencia de igual forma que traíamos de la ingeniería genética, todos los avances que esta ciencia ha tenido y la implicación que esta ciencia tiene en estos días y la importancia sobre cada uno de los habitantes, porque en forma directa o indirecta podemos en algún caso ser partícipes de la misma y quizás ya estamos siendo partícipes de la misma, pues si en alguna ocasión hemos consumido algún alimento que ha sido transgénico, es un alimento que ya ha sido modificado por esta ciencia y entonces dentro de nuestra genética ya hay algo diferente, no correspondiente de pronto quizás a nuestra propia estructura. Hoy hablaremos de algo que desde 1997, cuando públicamente se dio a la luz un hecho científico que conmovió al mundo, llamado la clonación de uno de los animales. Un animal en Inglaterra llamado Dolly, una oveja que fue clonada. Hablaremos un poco más de este proceso, de cómo fue, qué se hizo y qué es lo que le espera al futuro con este sistema científico nuevo que se ha podido dar, la clonación. Entonces será el tema de este día en Noticias Ecológicas. Así pues, sea todo esta la nutrición ecológica que por sus oídos cada día va a entrar y en este programa va a entrar a ser parte de la genética que está formando y que se está formando en este momento que nos está oyendo cada uno de los que están haciendo esa labor y en las labores que están haciendo y dejando que hasta sus centros pensantes entren estas palabras. Entonces iniciamos así nuestro programa. Iniciamos entonces en Ecología Humana con algo que ya les venía contando, que era las basuras como forma de violencia. Y todos nuestros oyentes se preguntarán, ¿cómo será eso? ¿Cómo será que las basuras se pueden formar o pueden hacer parte de la violencia misma que está integrando y está destruyendo porción de nuestro país y quizás nosotros en forma inconsciente estamos siendo y estamos formando parte dentro de los destructores mismos y estamos haciendo que esto se incremente cada día más y que algunos de nuestros hermanos formados en los ejércitos del país y otros formados en lo que llaman las guerrillas de nuestro país, cada uno por su ideología, por su forma de pensar y por su criterio, se vaya matando. Y a veces uno sintiéndose impotente frente a esta verdad, frente a esta realidad que no podemos esconder, porque incluso algunos de los que de pronto nos están oyendo, e incluso algunos de los que nos oirán, han sentido esta tragedia en cuerpo presente, y alguno de los miembros de su familia ha caído en esta guerra que de pronto no tiene la lógica que es correspondiente, sino que es más dada por la razón misma, por la lucha de la razón sin razón. Pero vamos a mirar cómo es que las basuras tienen un porcentaje bastante alto en todo esto que nosotros estamos hablando, en la incidencia de la paz misma. En el anterior programa vamos a hacer un pequeño recuento de lo que se decía y lo que el doctor Isaías Jairo Botero nos enseñaba. Entonces empezaba diciéndonos, por ejemplo, que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, y para todos es sabido, los 4 puntos cardinales correspondientes al oriente, al occidente, al norte y al sur, y estando ubicados de la siguiente forma: nuestro oriente es el lado derecho, nuestro occidente es el lado izquierdo, nuestro norte es lo correspondiente a la cabeza y el sur es precisamente la correspondiente a la parte trasera, a la cola que nosotros tenemos. Entonces se decía
que basuras es lo que va al sur, precisamente. Entonces miremos lo siguiente, en la cabeza, que es nuestro norte, es donde tenemos ubicada la boca. Por allí entramos todo lo que en forma física y tridimensional nos vamos a comer a través de este sentido, que es el sentido del gusto. Y todo este proceso, luego de haber entrado a nuestro cuerpo y haberse hecho la digestión en el estómago, en los intestinos y en todos los órganos que forman parte de la digestión misma, aquel desecho sale por el sur, que es el colon, y allí está ubicado, que es el ano, que es por la zona donde desechamos todo lo que ya no sirve en una de las tantas formas, porque también estarán pensando, no solamente desechamos por ahí, puesto que la orina también está ubicada en la parte inferior de nuestro cuerpo, el órgano que secreta esta sustancia, pero también el sudor, pero también algunos otros flujos que salen, por ejemplo, en el caso de las señoras, en el caso de las muchachas, en el caso de las jóvenes, de las mujeres en general, que tienen este problema, o este problema no, esta grata forma de desintoxicar su cuerpo, que se llama la menstruación, porque aunque para algunos es considerado un problema, en verdad la naturaleza es sabia, y es una gran forma de desintoxicación, no solamente de ellas mismas, sino de todo aquello que en derredor está de ellas, porque una Eva que está en este periodo que Dios ha puesto y que la naturaleza le ha puesto, no solamente se limpia a ella cuando está en el mismo, sino que limpia a los de su hogar, a su casa, a los que no podemos hacer eso, o sea, al género masculino, que esa porción no nos fue dada a nosotros. Ellas la cumplen de una forma magistral y dada por Dios, pero es una forma en la cual también se pierden muchas cosas, y que bueno es que cuando hay desarreglos en el mismo, traten de buscar la forma de que esto sea lo mejor, porque si no las complicaciones para su salud serán aún mayor, puesto que cada mes alguna porción de vida se está perdiendo a través del flujo sanguíneo que está saliendo por el órgano sexual de una Eva, porque escrito fue que la vida está en la sangre, y entonces cada que la sangre se va perdiendo del cuerpo, alguna porción de vida se está yendo del mismo. Por eso es que es bueno que este ciclo mismo se mantenga en las condiciones que es, y no exceda los límites que la naturaleza ha dado para los mismos. Pero vamos mucho más allá. El por qué les decíamos que se crea violencia cuando no hay una buena disposición de desechos. Vamos a mirarlo en forma externa, cuando la disposición de desechos en forma externa, o sea, afuera de nuestra casa, en nuestro municipio, en nuestro país, en nuestro territorio donde vivimos, no está siendo lo mejor, entonces esto empieza a crear una serie de problemas, como los siguientes. Por ejemplo, se crean un basurero, quienes viven cerca de un basurero, los malos olores constantes de este basurero van haciendo y van integrando parte de los que viven cerca o de los que por allí pasan, y todos, frente a esta posición de un mal olor, estamos dispuestos a taparnos las narices y a hacer un mal rostro, e incluso es un momento en el cual se altera todo nuestro sistema, incluso endocrino, nuestro sistema nervioso, por pretender y querer que pasemos rápido de ese lugar. Cuando pasamos por un río, por ejemplo, que es un río inmundo, un río nauseabundo, un río que sus olores no son los mejores, poco es deseable pasar por ese lugar, porque nuestro sentido del olfato se ve afectado y crea una indisposición inconsciente dentro de nosotros, que luego se va a manifestar en otras formas, va a ser acumulativa, constantemente para todo aquel que está teniendo un mal olor dentro de sus narices. Va a crearse dentro de sí una carga de pronto adrenalínica que va a hacer que en determinado momento esto vaya a explotar dentro de sí, formándose en una ira, formándose en un problema contra alguien, quizás sin quererlo, sin desearlo. Eso producen los malos olores, una forma de generar violencia. También visualmente se está generando violencia cuando no hay una buena disposición de desechos, porque es muy feo ver que de pronto al frente de nuestra casa están depositando una cantidad de basuras. A nadie le va a gustar que el frente de su casa o que el territorio cerca de su casa lo tengan convertido en un basurero, porque visualmente eso afectará totalmente toda la visión y todo lo que pueda él hacer por su casa, por mantenerla limpia,
porque acordémonos que la casa es un templo y hay que mantenerlo lo más limpio posible. Entonces visualmente, al verse afectados, va a empezar a generar algún grado de violencia contra aquellos que pusieron ese perjuicio frente a su casa, porque es un verdadero perjuicio, porque las basuras son desechos, y los desechos deben de estar en el lugar de desechos y no en el lugar preciso donde estamos utilizándolo como la habitación. Esta forma entonces también empezará a crear violencia. Esos aspectos mirados desde afuera, ahora vamos a mirarlos desde adentro mismo. Cuando una persona tiene un alto grado de estreñimiento, entonces no tiene una buena disposición de desechos de las heces fecales. Estas se están acumulando dentro de su propio cuerpo. ¿Y qué pasa al haber esta acumulación? Pues recordemos que fisiológicamente nos han enseñado que el gran porcentaje de nutrición que los hombres tenemos se da es a través de un proceso que se llama la asimilación, y son unas células epiteliales encontradas precisamente en el interior del intestino delgado y unas vellosidades capilares que allí están, las que absorben luego de todo el proceso de digestión los nutrientes que todo lo que nos hemos comido van a integrar a la sangre, porque la sangre son el río por el cual se van a distribuir todos los nutrientes para ir a cada una de las células y ya en ellas empezar a hacer el proceso correspondiente al ciclo de Krebs o al ciclo de la glicólisis o cualquiera de los ciclos que hacen que los hombres nos podamos mantener vivos, que hacen que los hombres podamos tener la energía que es menester. Entonces, al estar nuestro intestino lleno de materia fecal, de desechos fecales, pues lógicamente, ¿qué será lo que va a absorber nuestras vellosidades intestinales? Pues la lógica nos dice que va a absorber no los mejores nutrientes, sino que posiblemente va a ingerir nutrientes que están contaminados y quizás alguna porción de ácidos y de tóxicos se van a ir a nuestra sangre, y cuando el grado de estreñimiento aumenta, entonces la cantidad de tóxicos que hay en nuestra sangre es mayor, o sea que nuestros ríos están contaminados, o sea que a cada una de las células le pasa lo mismo, a cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, de lo que contábamos ahora, cuando uno va en un bus o cuando uno va en alguna ciudad donde hay un río nauseabundo, ellas también van a sentir ese escozor y van a sentir esa repelencia contra esa sustancia que está llegando, y cada una de las células que en nuestro cuerpo son aproximadamente unos 72 trillones de las mismas que necesitan todos los nutrientes para eso. Si no se están alimentando de lo mejor, van a empezar a crear un estado, pudiéramos decirlo, de sublimación, un estado de cólera contra quien le está dando ese tipo de nutrientes. Entonces eso se va a ver reflejado en toda la naturaleza del hombre, y porque la sangre va a estar contaminada y acidificada, porque así se le llama a una persona cuando es de muy mal genio, que es muy agrio, que tiene la sangre muy agria, y lo agrio es correspondiente al ácido acético. El ácido acético es agrio y es vinagre, es triste, a veces en alguna proporción que las personas sean también de esa forma, porque dentro de sí, por la mala disposición de desechos, no hay la forma correspondiente a una verdadera paz. Y acordémonos, señores, oyentes, jóvenes, niños, señoras, todos los que nos oyen, que si no tenemos paz interna, difícilmente podremos tener paz externa. Así es que en pequeñas porciones de lo que les he contado, de lo tanto que habría para hablar en torno a este tema, es bueno que tomemos conciencia de esas palabras y empecemos a sentir que si nosotros no estamos haciendo una buena disposición de desechos en nuestro cuerpo, entonces con seguridad no estamos aportando nada para la paz de este país. Muchos programas se pueden hacer, muchas cosas se pueden levantar, muchas protestas, muchas marchas y muchas formas de exteriorizar el deseo de la paz se pueden hacer, pero si esa no empieza dentro de nuestra propia casa, siendo esta que les acabamos de decir, haciendo una buena disposición de desechos de lo mismo, entonces la paz no será y simplemente se quedará como uno de los tantos sueños utópicos que posiblemente nunca se alcance.
Ahora, antes de entrar a nuestra próxima sección y antes de oír a nuestro compañero de cabina, el maestro Isaí Jairo Botero, entonces vamos a oír una poesía de Mario Benedetti, una poesía hecha magistralmente, canción, por Rosa María y José Antonio. Esta lleva como título Te quiero. Oigamos a Mario Benedetti en una de las tantas bondades que le ha entregado para que los soñadores sueñen despiertos oyendo sus palabras. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía. Tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja.
y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y como nos decían allí, en el tema que acabamos de oír, benditas sean las manos que laboran por la justicia, porque estas son las que se alzan y estas son las que verdaderamente valen y tienen todo el poder de lo que se nos ha sido dado en esta naturaleza para que hagamos y para que vivamos, siempre haciendo la justicia y viviendo en justicia. También benditos aquellos que alzan su voz para gritar con la rebeldía que es correspondiente cuando esta rebeldía en verdad tiene causa, cuando es al día al que se clama, cuando es a la luz a la que se busca, cuando es a la sabiduría a la cual estamos inclinados. Benditas sean las palabras que ha puesto Dios en la cabeza de algunos de los tantos poetas y cantores de esta esfera para que ellos nos despierten y nos digan en verdad qué es lo que debemos de hacer para que cada día nos acerquemos más y más a la luz correspondiente dentro de cada uno de nosotros, que es Dios mismo. Ahora, en nuestra sesión de Hablemos de los Celesiertos, vamos a oír nuevamente al doctor Isaí Jairo Botero con el recuento que viene haciendo de los días de la creación. Hoy, el 6º día de la creación, en lo que él nos ha venido enseñando en la ciencia correspondiente a la teogenia. 6º día de la creación. En este día, día de Júpiter, ya ha aparecido el hombre, el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, cual Dios, con columna vertebral heliotrópica y con cuerdas vocales en disposición vertical, lo que le da el don de la palabra. Es importante que hasta este recuento que hemos hecho de el Génesis hasta el 6º día de la creación, sus mercedes, ustedes, amigos oyentes, vean y entiendan que la vida es como un cúmulo de experiencias en todos los reinos, que la chispa de Dios que hay en cada uno de nos va llevando, nos va conduciendo por cada forma creada por Dios, desde el mineral, vegetal, animal o adivien hasta el ser humano. Y es también importante que entendamos y que se entienda que todo lo creado y lo criado es un reflejo de nuestro Hacedor y por ende es como Él, o sea, una Trinidad. ¿Una Trinidad de qué? De materia, energía y conciencia. Volvamos a Génesis, Memoradio 1, verso 26. Dice claramente: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. He ahí entonces que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y en Dios hay materia, porque aún Dios no puede existir sin la materia. Hay energía y hay conciencia. Y hasta ahora hemos visto la creación de la materia. Y estamos hablando y vamos a hablar de una porción desconocida para algunos, conocida para otros, la energía. Y es allí donde menestemos aprender lo que no sabemos, que el hombre no es solamente átomos, moléculas, células, tejidos, órganos, que el hombre no es solamente 204 huesos, 508 músculos, 300.000 kilómetros de redes de vasos sanguíneos, que no es solamente 100.000 millones de neuronas,
que el hombre tiene fluidos energéticos que lo animan y asimismo una chispa de Dios que lo sostiene unido a Él, a ese Dios, a ese Hacedor. Ya los científicos de nuestros días lo han demostrado, que el hombre posee fluidos energéticos, que alrededor de él hay un cuerpo áurico, un campo o un cuerpo bioplásmico, que es una emanación de los fluidos electromagnéticos del cuerpo. Los chinos, desde hace más de 5000 años antes de Cristo, con la famosa acupuntura ya habían demostrado la circulación de la energía por el cuerpo de un hombre. Desarrollaron verdades, teorías que hablan acerca de la energía por todos los canales o meridianos del cuerpo. Así es que el hombre es una trinidad de materia, energía y conciencia. Tornemos entonces a establecer ese magnífico recorrido que ha llevado a esa chispa de Dios en una materia a través de los 6 días primeros de la creación. Y hablemos qué experiencia se ha adquirido en cada uno de los días de la creación. Recordemos que el primer día corresponde con la luna y que el primer día corresponde con el caos. Por eso fue escrito en el primer capítulo o en el primer memorario de la Biblia. En el primer verso dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Ya hemos hablado, hemos explicado que la tierra no fue creada, sino creada porque ya había sido hecha. Estamos hablando de un proceso en el cual se le tornó a dar vida a la esfera o a los moradores de la esfera. Dice el verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. Es claro que este desorden y este vacío es comparable con lo que los científicos ahora llaman el caos, la entropía, que tiende hacia el orden. Entonces luego dice: y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Es muy bueno recordar aquí que las formas establecidas por los científicos de la Tierra son acordes y perfectas con lo que el relato sagrado de la Biblia nos dice. Es bueno decir que hasta este momento las teorías más aceptadas por la ciencia moderna dicen que en un principio, en un momento que pudiéramos llamar cero, o sea, ese momento en que la Tierra estaba desordenada y vacía, ocurrió en el cosmos una gran explosión llamada el Big Bang. Es lo mismo que ocurre un día en un ciclo de una dama, cuando hay una explosión cósmica y sale un óvulo maduro hacia una trompa, hacia un sendero, hacia un camino cósmico, la trompa de Falopio. Es lo mismo que sucede cuando por otro camino cósmico llamado la uretra sale un cúmulo de espermatozoides. ¿Salen a dónde? A una tierra. Salen a un lugar donde hacen un viaje donde en un momento, en un cierto dado, se encuentran en un cuerpo o una vida, el espermatozoide con el óvulo, y engendran una vida. Así entonces, en este Big Bang del cosmos macrocósmico y del cosmos microcósmico, se formó luego de ese Big Bang unas partículas primigenias, primitivas, que originaron todo cuanto existe, llamadas los quarks, llamadas por la ciencia los quarks. Así entonces, estos quarks corresponden a una organización atómica primitiva, porque los quarks son partículas primigenias que dieron origen a toda la creación en el macro y en el microcosmos. La organización atómica entonces, a seguir de los quarks, se fue ejecutando
y fueron apareciendo núcleos atómicos llenos de protones y neutrones, y fueron apareciendo partículas que orbitaban alrededor de ellos, llamadas los electrones. Esto también sucedió a nivel macrocósmico, y la ciencia llama a esto supercúmulos, o sea, una agrupación de entidades energéticas, y lo mismo ocurre en el núcleo de un átomo, en lo más pequeño de la estructura de una materia o de una biteria. Luego que se formaron estos quarks o estos cúmulos o estos supercúmulos de organizaciones atómicas, protones, neutrones y electrones, se agruparon, se fueron haciendo cada vez más especializados, y se formaron en el microcosmos las moléculas, y en el macrocosmos se fueron dividiendo y formando los cúmulos. Luego las moléculas dieron origen a compuestos, y los cúmulos se dividieron para dar origen a las galaxias. Las galaxias se dividen para dar origen a los soles, y los compuestos se agrupan para dar origen a las células. Las células se agrupan y dan origen a los tejidos, y los soles alumbran las esferas. Las esferas tienen seres vivientes, y los tejidos están formados por órganos, y así en el cosmos macrocósmico y microcósmico se forma absolutamente todo cuanto existe. Y todo llega a la existencia cuando, por el poder del verbo, por el poder de la palabra, se dice: sea la luz. Y en general todo existe por este mandato cósmico del verbo. Por eso fue dicho que en el primer día, o en este primer día, todo estaba en orden, en caos y vacío. Y el Señor, el Supremo Elohim, Jehová, lo ordenó, dándole licencia de existir en forma organizada, e inició esa chispa de Dios, o sea, cada uno de nosotros, a adquirir la conciencia de cada uno de los reinos de la naturaleza. Y es ahí donde viene el segundo día de la creación, donde claramente se relata la formación de los minerales. Minerales que en nuestro cuerpo corresponden precisamente a las formaciones pétreas que tenemos, llamados los huesos. Allí están, dentro de ellas, porción de lo que conforma la misma naturaleza: el calcio, el mismo magnesio, la sílica y muchas cosas de las formaciones pétreas que encontramos haciendo las montañas, haciendo las rocas. Minerales también de los cuales el doctor Isaí Jairo Botero nos seguirá hablando la semana entrante en este recuento que lleva, enseñándonos cómo es el segundo día de la creación, mostrándonos en esta ciencia llamada teogenia, que es la unión correspondiente a las cosas de Dios y a las cosas de los hombres, o a la ciencia de los hombres, que descubre que las teorías no son en verdad contradictorias, o sea, lo que decía Darwin no está en contradicción con lo que está escrito por Moisés en la Biblia, en mucha proporción. Solamente es que hay que mirar con un poco más de luz dentro de sí, y hay que mirar con mayor claridad para darnos cuenta que el libro llamado la Biblia es un libro netamente científico, del cual muchas cosas de los que los hombres de ciencia nos han entregado y nos han enseñado han tomado como base y siguen tomando como base para sus descubrimientos, sus experimentos y todo lo que la conciencia cósmica pone para que nos enseñen, nos entreguen y les entreguemos a todos nuestros oyentes. Ahora oigamos algo que amenizará nuestros corazones y nuestras almas y nos ayudará a elevarnos hasta las alturas que queremos elevarnos, así cual águilas, cual cóndores, cual aves de los cielos supremos que suben hasta lo más alto, hasta donde se encuentra Dios mismo.
Cuentan algunas tradiciones y algunos recuentos ancestrales que en la antigüedad, en los Andes mismos, donde habitan los cóndores, donde se elevan hasta las alturas máximas de los cielos, que los cielos corresponden a lo que los hombres tienen del piso hacia arriba, hacia donde está lo más alto, hacia donde se busca la suprema gloria, la suprema esencia. Entonces habían algunos monasterios en los cuales se forjaban hombres y mujeres valientes, y aquellos hombres y mujeres valientes, sobre todo los varones, aquellos que eran considerados los mejores, se elevaban y se les daba una insignia representativa y eran llamados monjes cóndores. Monjes son hombres de Dios y cóndores son las aves que se elevan en lo más alto, así como las águilas imperiales que suben hasta los picos inalcanzables. De igual forma lo hacen los cóndores. Por eso es que el cóndor está representando y haciendo representar dentro de nuestro escudo una insignia con las alas abiertas, para que cada uno de los habitantes de este país seamos y tengamos dentro de nosotros ese deseo de elevarnos tan alto como podamos. Aquel que se eleva es aquel que empieza a buscar la luz, aquel que se eleva es el que empieza a buscar la sabiduría, así como oímos en esta melodía armónica hecha por los vientos, por las flautas y las quenas. Entonces también que sean estos vientos los que nosotros aspiremos cada día para elevarnos hasta las alturas de nuestros propios cielos, de nuestra propia esencia y de nuestra propia existencia. Bueno, amables oyentes, sabiendo que cada día nuestra audiencia es creciente, que cada día cada uno de los que nos oye pasa esta buena voz a sus vecinos, a sus amigos, para que así como estas palabras son deseadas cada 8 días por sus mercedes para ser oídas, también entonces entreguen esta buena nueva a los que habitan en derredor de sus casas, para que ellos también tengan la bondad que sus mercedes están teniendo. No seamos egoístas, porque el egoísmo atrae una cantidad de perjuicios a nuestra propia existencia, no es lo mejor. Incluso en porciones nos llena de enfermedades y nos llena de cosas negativas. Escrito fue, no hagáis a nadie lo que no quieren que te hagan a ti. Entonces, como cada día la audiencia sabemos que es creciente, entonces también ayuden para que otros puedan llegar a esta frecuencia oyendo las palabras, si consideran que ellas son dignas de entrar hasta vuestros hogares, hasta vuestras casas y a los templos que Dios les ha dado, que son sus cuerpos físicos, y han aprendido algo de lo que nosotros aquí hemos enseñado, entonces que también sean sus vecinos los que aprendan de igual forma, así como están siendo aprendedores, y podamos hacer cada día más grandes estos ecodiálogos. Ahora entramos en nuestra sesión llamada Noticias Ecológicas. Veníamos haciendo todo un repaso de una ciencia que en estos días es bastante promocionada y que los gobiernos del mundo invierten cantidades industriales de dinero en el desarrollo de la misma. Esta ciencia se llama la ingeniería genética. Sobre todo los países más desarrollados, los países más industrializados, ellos hacen que muchas cosas sean invertidas para que los nuevos descubrimientos sean lo que ellos quieren y poderlos utilizar. Hoy dentro de la ingeniería genética vamos a hablar un tema que en 1987 se dio a conocer en forma pública, con uno de los adelantos científicos más trascendentales, pudiéramos decir, que ha logrado la ciencia que nos alumbra por este paso en esta esfera en la cual vivimos, llamada esfera Tierra. Y fue la clonación, una clonación que hicieron en un instituto escocés, en el Instituto Roslin.
donde el doctor Wilmut logró por primera vez con su equipo de trabajadores hacer una clonación que fuese o que se pudiese mostrar al mundo, que fuese exitosa. Fue la clonación de la oveja Dolly. Vamos a mirar un poco más qué fue lo que sucedió en aquellos días y la implicación que puede tener esto en estos momentos en el desarrollo de la vida de los hombres. Dice lo siguiente: y después de Dolly, ¿qué? A menudo se confunde la clonación con la transgenización. Sin embargo, entre ambas técnicas existen notables diferencias. Mientras la primera se manipulan embriones sin alterar lo más mínimo su dotación genética, en el segundo caso, lo que se hace es operar con genes. Otra cosa es que la clonación y la biotecnología estén abocadas a caminar juntas, y más aún después de los espectaculares avances que dieron lugar al nacimiento de Dolly. Muy pocos creían que fuese posible clonar un mamífero tan pronto. Los más optimistas hablaban de bien entrado el próximo milenio, y hasta hubo quienes pensaban que una aventura semejante sería casi imposible de realizar. Lo cierto es que ahora, afortunadamente, entre paréntesis, muy poco acertaron con la predicción, y sin que nadie se lo esperase, Muñequita saltó a la fama en febrero de 1997, o sea, así se llamó el clon de la oveja Dolly, Muñequita, provocando los más encendidos sentimientos de admiración y también grandes dosis de temor. Dolly es un calco exacto de su madre, una oveja adulta y una estupenda lesión acerca de los límites del conocimiento humano, lo que no está absolutamente prohibido por las leyes de la naturaleza es posible. Hoy son las ovejas, ¿les tocará mañana a los pastores?, se preguntan algunos. Los padres de la nueva criatura, con el doctor Ian Wilmut del Instituto Rollin de Edimburgo, Escocia, al frente, siguen insistiendo en que ellos no se prestarán a hacer una cosa así, pues de pronto queda algo contradictorio, porque en estos días algo parecido ya se ha empezado a hacer. Intentaremos evitar que nuestra técnica sea aplicada en seres humanos. Hacerlo sería una auténtica barbarie, admite Wilmut. Esta perspectiva parece muy alejada del objetivo de la mayoría de los científicos: crear animales modificados genéticamente y luego clonarlos. Bastaría, por ejemplo, un solo animal previamente diseñado con el fin de producir una determinada sustancia u órgano, para disponer de una cabaña con individuos exactamente iguales, y así podría hacerse con ejemplares de cualquier otra especie. De hecho, y como veremos más adelante, existe ya una pequeña pero significativa generación de rebaños transgénicos clónicos repartidos por las granjas de varios laboratorios y empresas especializadas en biotecnología. La regla es siempre la misma: primero modificar genéticamente, segundo clonar, clonar y clonar. Dos técnicas que a buen seguro marcarán el siglo XXI, como en sus días lo hicieron la máquina de vapor y posteriormente la energía nuclear. Y recordemos que en el segundo caso de la energía nuclear, desafortunadamente no ha sido utilizada en la mejor forma, pues basado en estos principios que Albert Einstein enseñó a la ciencia misma y a los hombres, es que se han hecho algunas bombas tan peligrosas como la de hidrógeno o la misma bomba atómica, y que han causado las catástrofes que han causado, y que en estos días hayan una cantidad de grupos ecológicos en todo el mundo luchando porque donde hay reactores nucleares, esos desechos nucleares sean más bien utilizados, porque producen demasiadas contaminaciones y estragos a la misma atmósfera, como a la capa de ozono y todo lo que está sucediendo. Y en esto se está dando también el principio del que la basura va al sur. Mire que por lo general es al sur, o sea, hacia el polo sur, donde se embarcan, valga la redundancia,
todos los barcos que llevan los desechos nucleares de los diferentes países para ser arrojados en esa zona del Polo Sur, de la Tierra del Fuego, creando los estragos que son allí ya consabidos por la gente. Seguimos adelante. Se sigue especulando con su edad. Desde el mismo día en que nació, no hay que olvidar que el clon es una madre adulta. También existe la sospecha de que quienes pudieran haber tratado en una fase de declive biológico acelerado, en un periodo de envejecimiento prematuro, cuyo origen, al parecer, se desconoce. Esto es porque después de que salió a la luz pública no se supo más de la oveja, y resulta que ella empezó a crecer demasiado y a envejecerse demasiado rápido. El ejemplo de Dolly sigue siendo como una losa. Naturaleza, la revista científica que dio a conocer el estudio del Instituto Roslin, llegó a proclamar en su editorial: es posible que se logren clonar humanos a partir de tejidos adultos en cualquier momento de aquí a 10 años. El biólogo de la Universidad Cornell, Will Bruce, estima que solo 10 laboratorios en el mundo están en condiciones de manipular células de animales como lo hicieron los creadores de la famosa oveja, pero que de ahí hacer lo mismo con humanos es algo bastante complejo. Entonces, ¿para qué nos sirve oír todo esto? Para saber que hay una técnica que en el próximo programa de pronto explicaremos en qué consiste, pero es sacar una réplica exacta de un ser, sea cualesquiera especie, y que están luchando porque sea también el hombre mismo quien sea clonado. Pero las consecuencias nefastas de lo mismo, de esta técnica, son terribles, porque pudiéramos decir, y en lo que hemos podido aprender, definitivamente el hombre no está solamente constituido, como nos decían anteriormente, por una cantidad establecida de huesos, de muslos, de venas y de muchas cosas en su interior, de células, de tejidos. No, además hay la parte energética, o sea, lo que se llamaría el espíritu, el alma y todo este tipo de seres, y valdría la pena empezar a mirar si en un laboratorio se puede construir una energía tan superior como el espíritu, una energía tan suprema como el alma misma. Entonces es ahí donde los hombres de ciencia tienen que empezar a pensar qué es lo que están creando, porque sabido es que no todo lo que mueve, todo lo que se mueve tiene alguna naturaleza viviente dentro de sí, de alma o de espíritu. No, algunas veces decía el Cristo: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Es que quizás muchos de los que andan por ahí ya están muertos, y posiblemente esta técnica de la clonación, en alguna proporción, eso es lo que vaya a crear una cantidad de muertos andantes por ahí, que su sentir, su actuar y su pensar no sea correspondiente a las cosas que se están dando sobre la naturaleza misma. Mucho más diremos sobre este tema, como le decimos en nuestro próximo programa, puesto que se está llegando al final del mismo. Se está llegando al final de estos 60 minutos de Ecodiálogos, donde aprendemos y donde queremos también que nos escriban, que nos llamen, que nos digan y muestren las inquietudes referentes al programa, y que si alguno de los temas que aquí tratamos quieren que sean tratados con mayor altura en alguno de los lugares de conferencia establecidos en este lugar, o donde sus mercedes así lo deseen, pues podemos ir y ofrecerles estos servicios. Para eso estamos y para eso vinimos. Entonces, nos despedimos por este día de nuestra amable audiencia, quienes les acompañamos: Isaí Jairo Botero y Cal Velázquez, deseándoles que sea esta una excelente semana de salud, de paz y de armonía. Hasta pronto.